quiero empezar dando un poco de contexto básico para comprender la posición de El Salvador en la Primera Guerra Mundial. Y este contexto espero que nos ayude a comprender un poco las motivaciones de las autoridades salvadoreñas. Voy a empezar con una cita sacada de una carta que nos plantea varias preguntas. Esta es una carta de 1913, como ven ustedes ahí en la fecha, que la escribió el secretario de la Marina de Estados Unidos al secretario de Estado, que es el encargado de las relaciones internacionales. Y en esa carta empieza hablando sobre las ventajas que significa para Estados Unidos el controlar un puerto en el Golfo de Fonseca. Y luego, más adelante, en la misma carta, habla de que ya hay un trato con Nicaragua para un puerto en el Fonseca, para una base también, pero que sería importante tener algo similar con Honduras y El Salvador en caso de guerra. Entonces, las preguntas que se nos presentan es por qué los Estados Unidos tenían en 1913 tanto interés en tener una base en Centroamérica, en el Golfo de Fonseca. ¿Por qué ya tenía un arreglo con Nicaragua? ¿Por qué temían una guerra? ¿Por qué se estaban preparando para una posible guerra? Entonces, esas son palabras que yo quiero que ustedes tengan en la mente al pensar que estamos en 1913. Ahora, quiero darles una cronología básica del periodo de la Primera Guerra Mundial para que ustedes se orienten. La guerra empezó el 28 de julio de 1914. Entonces, 1914 es el año en que empezamos. Y el 5 de agosto se firmó el Tratado Chamorro-Bryan entre Nicaragua y Estados Unidos. Es un tratado sobre el que vamos a hablar varias veces. En 1911, en febrero, el Senado de los Estados Unidos ratificó el tratado. Generalmente los tratados los firman los diplomáticos, pero luego tienen que ser ratificados por las legislaturas de cada país. Luego, el 7 de abril de 1916, Nicaragua ratificó ese tratado y el 28 de agosto, El Salvador denunció ese tratado como algo ilegal ante la Corte Centroamericana de Justicia. Eso en 1916. En 1917, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de El Salvador y el mes siguiente Estados Unidos declara la guerra a Alemania, es decir, entra a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se había mantenido al margen de la guerra entre 1914 y 1917. Y en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. Todo eso les da una idea gráfica de la cronología para que no se pierda. Y como esto va a quedar guardado, pues lo pueden revisar en cualquier momento. Entonces, vamos ahora a las razones por las que Estados Unidos estaba interesado en el Golfo de Fonseca. Y esta historia comienza en 1898, con la Guerra Hispano-Estadounidense. La imagen que tienen a la derecha es una caricatura de la época, que muestra al presidente de Estados Unidos, McKinley, dándole un menú al tío Sam. Y el menú era un steak cubano, un cerdo puertorriqueño, islas flotantes de las Filipinas y las Islas Sándwich. Las Islas Sándwich es Hawái. Esto lo que refleja es el resultado de la guerra hispanoamericana, que fue cuando Estados Unidos se metió en la guerra de independencia de Cuba, Cuba se estaba declarando la independencia de España. Y al final del proceso, Estados Unidos se quedó, como se muestra en el mapa de la derecha, con Cuba, con Puerto Rico, con las Filipinas, eran todos territorios españoles. Entonces, ese es el momento en que Estados Unidos comienza su carrera para ser potencia mundial. En ese momento, pues se convierte en una potencia regional, pero se encamina a ser potencia mundial, en 1898. El siguiente paso fue que ya que Estados Unidos se había apoderado de esas islas en el Caribe, necesitaba poder pasar del Mar Caribe en el Atlántico al Océano Pacífico. Y la construcción del Canal de Panamá se hacía esencial. Entonces Estados Unidos forzó la independencia de Panamá de Colombia en 1903. Entonces Estados Unidos ya tenía una presencia muy grande en la zona del Caribe y una inversión muy grande en Panamá.
donde pues iba a construir un canal que era pues el activo estratégico más importante para Estados Unidos. Y para proteger sus posesiones, Estados Unidos comenzó a intervenir en la política de toda la zona del Caribe y Centroamérica para proteger el Canal de Panamá. Hubo intervenciones militares de Estados Unidos en prácticamente todos los países de la región, todos los países que bordeaban el Caribe y las islas del Caribe. Y para asegurarse de la estabilidad de Centroamérica, Estados Unidos convenció a los países centroamericanos que fueran a Washington y firmaran un conjunto de tratados que iban a garantizar la estabilidad centroamericana, es decir, la estabilidad política en el vecindario del Canal de Panamá. A Estados Unidos lo que le interesaba era proteger el Canal de Panamá. Y entre esos tratados estaba un tratado de paz y amistad entre todos los países centroamericanos, el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana para dirimir cualquier conflicto entre los países y una convención para establecer una línea ferroviaria a través del Istmo. Es una serie de acuerdos que se buscaba que dieran estabilidad a la región. Pasemos ahora a la situación en Europa antes de 1914. Antes de 1914 ya se había creado una tensión muy grande entre dos alianzas de países europeos, de países imperialistas además, que estaban creando imperios. Entre ellos tenemos, por un lado, a Inglaterra, Francia y Rusia en la llamada Triple Entente, y por el otro lado, en la Triple Alianza, estaban Alemania, Austria, Hungría e Italia. Es decir, había tensiones en Europa antes de 1914. Y eran países imperialistas que se estaban como repartiendo el mundo y compitiendo por ejercer poder en el mundo. Estas dos portadas de revista les dan una idea de cómo se veía en la época. En la portada a la izquierda, la revista Puck, que es una revista humorística inglesa que todavía existe, creo yo, aparecen los grandes poderes jugándose al mundo realmente. Y en Scientific American aparece una portada dando la idea del poder de los diferentes países, y para reflejar el poder muestran los principales barcos de la Marina de Guerra y la fuerza de la Marina de Guerra. Y esto es muy importante para nuestros propósitos, porque les muestra que lo más importante en aquella época, desde el punto de vista bélico, era el tener marina. Y eran barcos de vapor que necesitaban tener acceso a suministros de carbón para funcionar. Entonces, tener puertos donde pudieran suministrarse de carbón a lo largo del mundo era crucial para estos países. Entonces tenemos tensiones en Europa de países cuya principal competencia era en el terreno naval y con barcos de vapor. Pasemos ahora a las tensiones en Latinoamérica, en la vecindad. Al mismo tiempo estaba ocurriendo una revolución en México, la famosa Revolución Mexicana. Y en esa Revolución Mexicana, al lado de Estados Unidos, había una oportunidad para los países europeos para debilitar a Estados Unidos, y particularmente los alemanes intervinieron, trataron de ejercer influencia en México, sobre todo durante la época de Carranza. Aquí a la izquierda ven ustedes una foto de Carranza durante la Revolución Mexicana, y a la derecha tienen un telegrama. Y si tratan de ver el telegrama y si tratan de leerlo, se van a dar cuenta que no lo pueden leer, porque está en cifra. Ese es el famoso Zimmerman Telegram. Es un telegrama que le mandó Alemania a Carranza, diciéndole en las vísperas de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra, cuando ya la Primera Guerra estaba avanzando, pero Estados Unidos no había entrado, y le decía Alemania a Carranza que si ellos creaban problemas a Estados Unidos, se podían recuperar parte de lo que Estados Unidos les había quitado. Es decir, lo que los alemanes querían era crearle problemas a los Estados Unidos en el continente americano para que Estados Unidos no entrara en la guerra. Entonces, esto le da una idea del ambiente de intrigas que había alrededor de
del mundo y las tensiones que existían alrededor del tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pasemos ahora a ver cómo este estatus geopolítico tenía un efecto en El Salvador. Estas competencias por poder en el mundo y estas actividades de Estados Unidos para consolidar su poder tenían un efecto en El Salvador. Los salvadoreños desde 1898, desde que Estados Unidos se apoderó de Cuba y de Puerto Rico, y más aún con la entrada de Estados Unidos a Panamá y la creación y la construcción del Canal de Panamá, en El Salvador hubo mucha gente que se puso muy nerviosa, como diciendo, bueno, Estados Unidos está avanzando muy rápidamente y nos va a quitar la independencia. Y eso se agravó con las intervenciones continuas de Estados Unidos en todo el Caribe. Entonces, ustedes pueden leer en las publicaciones salvadoreñas de la época, en una revista intelectual que se llamaba La Quincena, por ejemplo, que había los intelectuales de la época empezaban a cobrar mucha hostilidad a las actividades de Estados Unidos en la zona del Caribe. Pero también había motivos internos dentro de El Salvador para alimentar hostilidades a Estados Unidos. En particular, las actividades de inversionistas estadounidenses en El Salvador que crearon mucha animosidad dentro del país. Y les voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos eran los hermanos Moissan. Los hermanos Moissan tenían unas grandes fincas en la zona de Sonsonate. La foto que les muestro aquí es una cosa curiosa, porque uno de los hermanos Moissan fue uno de los pioneros de la aviación cuando regresó a los Estados Unidos. O sea, por curiosidad les muestro ahí a John Moissan. Pero lo interesante de esto es que ellos intrigaban contra el presidente Figueroa, se habían aliado con el presidente de Nicaragua y trataron de derrocar al presidente Figueroa. Sí, eran unos grandes intrigantes que se metían en política salvadoreña y que eran muy hostiles a los presidentes salvadoreños. Entonces, eso les creó mucha hostilidad dentro de la sociedad del país. Y otro caso interesante es el caso de Alfredo Burrell. Alfredo Burrell y su hermano y otros estadounidenses hicieron una compañía para poner un puerto en el Triunfo, en la bahía de Jiquilisco. Y hubo una disputa entre los socios estadounidenses y los socios salvadoreños que llegó a las cortes estadounidenses y fue una verdadera humillación para El Salvador. No voy a entrar en detalles, los detalles están en mi libro, de hecho, si les interesa. Pero lo importante es que todo el caso del conflicto entre el Estado salvadoreño y la Compañía del Triunfo de los hermanos Burrell creó tremenda animosidad en el país, creó tremenda hostilidad. Entonces, el antiamericanismo que se dio en esta época en El Salvador, que fue muy fuerte, antiimperialismo, decían ellos, conflicto entre el imperialismo yanqui, tenía su origen entre las actividades de Estados Unidos en el Caribe y también actividades de inversionistas en El Salvador. Y todo esto se reveló con gran furia cuando los Estados Unidos invadieron Nicaragua en la primera invasión en agosto de 1912. En esa ocasión, las calles salvadoreñas se llenaron de manifestantes. Al día siguiente de la invasión de Nicaragua se organizó una gran manifestación y luego hubo grupos en todo el país que se organizaron para protestar en contra del imperialismo yanqui. Aquí lo que quiero resaltar es que una de las fuerzas políticas más importantes en El Salvador en aquella época era la fuerza del antiimperialismo. Y no había político en el país que no tuviera que tomar en cuenta esa problemática. Pasemos ahora a los tratados de los que he hecho ya mención temprana. Los tratados entre Nicaragua y Estados Unidos que van a estar en el centro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Estos
Estos tratados tenían que ver con el deseo de Estados Unidos de instalar bases estadounidenses en el Golfo de Fonseca. La principal razón para querer tener una base en el Golfo de Fonseca es que, como les he mencionado, las marinas de guerra necesitaban tener acceso a estaciones donde abastecerse de carbón para los barcos de vapor. Y entre California y el Canal de Panamá, uno de los sitios más apropiados era el Golfo de Fonseca, porque pues es un puerto protegido donde pues un enemigo no podía entrar con facilidad. Entonces Estados Unidos quería tener una base ahí y además quería evitar que cualquier poder extranjero, cualquier poder europeo pudiera tener una base en el Golfo de Fonseca. Entonces esto se convirtió en un centro de preocupación para los Estados Unidos y después de la invasión a Nicaragua quiso establecer una garantía de que Estados Unidos iba a tener acceso a una base naval en Nicaragua. Entonces, en 1913, poco después de la invasión de Estados Unidos a Nicaragua, la administración del presidente Taft, que era el presidente en aquella época, firmó un tratado que incluía concesiones para que Estados Unidos tuviera la exclusiva de un posible canal en Nicaragua. Ellos realmente no querían hacer un canal en Nicaragua, pero no querían que nadie más lo construyera, que nadie más compitiera con el canal de Panamá. Y además quería una base en el Golfo de Fonseca. Todo esto ocurrió después de el intento de asesinato contra el presidente Araujo, y el presidente Araujo estaba agonizando. Y es ahí cuando Carlos Meléndez sube a la presidencia después de la muerte de Araujo. También en Estados Unidos hubo cambio de poder. Estados Unidos firmó un tratado inicial con Nicaragua, pero nunca se ratificó. Pero en eso cambió la presidencia en Estados Unidos. Llegó Woodrow Wilson con su secretario de Estado que se llamaba William Jennings Bryan, que era un político muy importante en la época. Y Bryan decidió revisar el tratado y propuso dos cosas muy importantes: una enmienda Platt y un protectorado en toda la región. Y les voy a ampliar un poco, pero primero quiero comentarles que es en estas circunstancias que el secretario de la Marina escribió esa carta que mencionamos al principio, donde hablaba sobre el interés de Estados Unidos en tener acceso a una base marina, a una base naval en el Golfo de Fonseca. Ahora les quiero aclarar un poco las cosas que quería incorporar William Jennings Bryan en un futuro tratado con Nicaragua. La enmienda Platt se refería a una enmienda que los Estados Unidos ya habían introducido a la Constitución cubana, que lo que hacía era realmente limitar la soberanía cubana, y quería hacer lo mismo en un tratado con Nicaragua. Quería que en el tratado quedara claro que Estados Unidos iba a tener derecho a intervenir militarmente en Nicaragua para restaurar cualquier problema de inestabilidad, o para restaurar la estabilidad si había problemas de inestabilidad. Y también otorgaba a los Estados Unidos el derecho a vetar cualquier tratado que Cuba pudiera tener con otras naciones. Es decir, que antes de que Cuba firmara un tratado con otros países, necesitaba el permiso de Estados Unidos. Y esto se incorporó a la Constitución cubana cuando Estados Unidos estaban ocupando Cuba. Entonces, de hecho, esta es una de las cosas que explica en el largo plazo la Revolución Cubana, esta tremenda injerencia de Estados Unidos en la política cubana. Bueno, William Jennings Bryan quería incorporar esta enmienda a el tratado que iba a firmar con Nicaragua. Y no solo eso, él quería que esa enmienda y ese tratado se extendieran a toda Centroamérica. Y quería hacer tratados de bases en Honduras y El Salvador y extender un protectorado a toda Centroamérica. Básicamente lo que quería William Jennings Bryan era quitarle la soberanía a todos los países de Centroamérica. Entonces, cuando se supo esto,
la reacción en toda Centroamérica fue tremenda, y al grado que hubo tal presión popular coordinada en todos los países centroamericanos que impidieron que Estados Unidos extendiera el protectorado e incluyera la enmienda Platt. Y esto es algo que yo quiero subrayar, porque es una página muy poco conocida en la historia de Centroamérica. Y es el hecho de que fue no los gobiernos, sino que los gobiernos presionados por los pueblos, por el activismo en las calles, los que impidieron que Estados Unidos lograra establecer ese control sobre toda Centroamérica con una enmienda Platt y extendiendo un protectorado. Aquí les muestro la noticia que apareció a finales del año en los periódicos estadounidenses, contando de que Estados Unidos quería un protectorado en Centroamérica, y luego noticias sobre los movimientos espontáneos que van a surgir en toda Centroamérica. Por ejemplo, tenemos aquí que cuando se supieron las noticias de que Estados Unidos quería establecer un protectorado, hubo una reunión para crear una Liga Patriótica Centroamericana. La reunión fue en un hotel de San Salvador. Pero luego estos reunidos en este hotel de San Salvador empezaron a colectar dinero y se coordinaron con ligas similares en Honduras y en Costa Rica para hacer un movimiento en Estados Unidos para oponerse en el Senado estadounidense a la idea de un protectorado y de una enmienda Platt. Sí, hubo un activismo político realmente extraordinario en todo el país. Y luego coordinado con fuerzas que tenían simpatía a estas ideas antiimperialistas en toda Centroamérica. Hubo grandes manifestaciones en Honduras, hubo grandes manifestaciones en Costa Rica, y los líderes de estos grupos antiimperialistas se coordinaban los unos con los otros. Es en estas circunstancias que se firmó el tratado que se llegó a llamar Chamorro-Bryan. Los tratados reciben el nombre de las personas que firman. Y déjame ver si logro aquí. Aquí está ya los datos. Este tratado que se firmó a fin de cuentas incluía una opción exclusiva para construir un canal en Nicaragua. Aquí la idea es impedir que cualquier país europeo construyera un canal a través de Nicaragua. Y este ha sido siempre el sueño de los nicaragüenses, que haya un canal a través de Nicaragua, porque les permitiría ser el centro del comercio mundial. Pero a los Estados Unidos no le convenía, porque ya tenía un canal en Panamá. Entonces, además de esta opción para construir un canal en Nicaragua, Estados Unidos consiguió el arriendo de 99 años de un área en el Golfo de Fonseca para construir una base naval, para que los barcos de Estados Unidos pudieran estar en sitio protegido, aprovisionándose de carbón que era necesario para que funcionaran los motores de vapor. Sí, sin embargo, este tratado no incluía la enmienda Platt y no incluía la extensión del protectorado. Este fue un gran triunfo del movimiento antiimperialista en toda Centroamérica. Ahora, el documento se firmó en circunstancias muy interesantes. Se estaba negociando el documento en 1914, cuando ocurrió el asesinato en Sarajevo del archiduque Franz Ferdinand, que era un miembro de la familia real austríaca. Y esto fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Ahora, esto
es muy importante porque mientras se estaba discutiendo esta idea de si le ponemos o no la enmienda Platt, si extendemos o no el protectorado a Centroamérica, se estaba, al mismo tiempo que se estaba negociando, que se estaban haciendo esas preguntas, empieza a agravarse la situación en Europa. Entonces ya para Estados Unidos se convierte en un tema de absoluta urgencia llegar a un tratado con Nicaragua. Y es entonces que William Jennings Bryan decide, bueno, ya no vamos a seguir discutiendo esto, a nosotros nos urge tener un tratado con Nicaragua para asegurarnos de que ninguna potencia europea pueda tener acceso al Golfo de Fonseca ni a un canal a través de Nicaragua, porque puede haber una guerra en la que Estados Unidos termine entrando y sería peligrosísimo que nadie más que los Estados Unidos pudiera tener acceso a esto. Entonces, decide William Jennings Bryan no incorporar estos elementos, comienza la guerra en Europa y la semana siguiente se firmó el Tratado Chamorro-Bryan. Esto les indica esa conexión tan clara entre la situación geopolítica a nivel mundial, la preocupación de Estados Unidos con la guerra europea y la necesidad de tener mayor control de la zona alrededor del Canal de Panamá, que va a precipitar la firma de este tratado, que había causado tanto revuelo en toda Centroamérica, toda la discusión. Todo el periodo de la discusión del Tratado Chamorro-Bryan había habido manifestaciones, había habido todo tipo de actividad en las calles de Centroamérica en contra del imperialismo yanqui. Pero entre la firma del tratado y la ratificación, y aquí les quiero aclarar que cuando se firma un tratado, se firma entre los poderes ejecutivos de dos países. Son los diplomáticos de dos países o los ministros de Relaciones Exteriores los que firman los tratados. Claramente el tratado lleva el nombre de las personas que lo firman. El tratado Bryan Chamorro es porque lo firmó William Jennings Bryan, el secretario de Estado de Estados Unidos, con el representante nicaragüense, el señor Chamorro. Por eso se llama el Tratado Chamorro-Bryan. En todo caso, después de la firma de un tratado tiene que ser ratificado por las asambleas legislativas. Y eso a veces toma tiempo porque hay que discutirlo, hay gente que se opone, hay gente que está a favor y no es tan fácil. Ahora bien, mientras se buscaba la ratificación, Estados Unidos dijo, nosotros lo que queremos hacer ahora es tratar de tener tratados similares con El Salvador y con Honduras para que luego no protesten. Es decir, queremos como atajar futuros problemas firmando tratados muy similares con El Salvador y con Honduras, porque tanto El Salvador como Honduras y Nicaragua tienen acceso al Golfo de Fonseca y tienen algo que decir sobre lo que pasa en el Golfo de Fonseca. Entonces, secretamente, Estados Unidos y El Salvador empezaron a negociar un tratado. Y el tratado le daba a El Salvador o le daba a Estados Unidos una concesión de 99 años para construir una base en el Golfo de Fonseca. Ahora, esto nadie lo sabía en El Salvador, y si alguien lo hubiera sabido, hubieran lanzado el grito en el cielo. Esto era totalmente en secreto, pero el presidente Carlos Meléndez aprobó este tratado. Este tratado llegó a las manos del presidente Wilson, estuvo a punto de ser firmado, pero se mantenía en total secreto. Y se suponía que se iba a firmar el año 1915. Creo que mantengan esto en mente porque ayuda a matizar las acciones que luego va a tomar el gobierno salvadoreño. Es más, ayuda a dar la impresión de que las acciones del gobierno salvadoreño, las acciones públicas del gobierno salvadoreño con respecto al tratado eran totalmente hipócritas. Pasemos ahora a lo que ocurrió después de la guerra. Cuando empezó la guerra,
y las reacciones que va a haber ya en El Salvador y en Estados Unidos. Cuando empezó la guerra en 1914, se puso mucho más difícil la situación para El Salvador y para Estados Unidos. Las negociaciones sobre todos los temas se convertían más complicadas por una variedad de temas. Y les pongo esta foto aquí porque les ayuda a entender un poco cómo funcionaban las cosas en aquella época. Esta es la toma de posesión de Carlos Meléndez, el presidente Meléndez. Y a la par, el señor que tiene el sombrero en la mano es el enviado de Estados Unidos, que era muy cercano a Carlos Meléndez y hablaban en privado y hacían todo tipo de arreglos confidenciales sin que nadie se diera cuenta. Y es Boaz Long, el representante de Estados Unidos, el que negoció con Carlos Meléndez este acuerdo secreto del que estamos hablando. Ahora bien, empieza la guerra y el primer impacto es económico y es un impacto dramático, tremendo. El comercio con Europa prácticamente se paraliza por una variedad de problemas, pero el principal problema es que, como les mencioné, en aquella época el conflicto en el mar, el conflicto entre las marinas de guerra era una parte esencial de toda la actividad bélica. Eso quiere decir que todo el comercio marítimo, que era el principal comercio de la época, en aquella época no había aviones todavía, todo eso se interrumpió. Y aquí les muestro los datos de los socios comerciales de El Salvador y los cambios que hubo en las ventas de El Salvador entre 1913 y 1915. Si ven ustedes las exportaciones, y estas son exportaciones de café en volumen, con Estados Unidos aumentan un poco, con Inglaterra bajan un poco de 34.000 a 29.000, con Alemania pasan de 121.000 a 994. Prácticamente se anuló el comercio con Alemania. Y el comercio con Austria igualmente prácticamente se anuló. Con Francia bajó mucho y con Italia también. Pero no es solamente que bajó la cantidad de café exportado, sino que también los precios del café se desplomaron. Esto llevó a una crisis económica, pero estrepitosa en El Salvador. Fue un recorte en los ingresos del país totalmente extraordinarios. Y por esto fue necesario tomar medidas de emergencia. Los caficultores no podían pagar sus deudas. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el gobierno salvadoreño fue una moratoria. La moratoria quiere decir que se exime a los deudores de pagar sus deudas por un tiempo. Se les da como un periodo de gracia para pagar sus créditos y además se le quita a los bancos el derecho a expropiar a las personas que no pagan sus deudas. Entonces, esta es una medida muy dramática desde el punto de vista económico. Y dicho sea de paso, después de la crisis de 1929, la Gran Depresión, el presidente Martínez, después de 1932, declaró una ley moratoria. Él todo lo que hizo fue copiar lo que se había hecho después de la Primera Guerra Mundial. Eso es solamente un comentario, nota a pie de página. Además del decreto de moratoria, el gobierno no tenía ningún centavo tampoco para pagar a sus empleados, para pagarle a los soldados, para pagarle a los policías, para pagarle a los maestros. Los ingresos del gobierno, que dependían muchísimo de los impuestos al comercio exterior, bajaron porque no había comercio exterior simplemente. Entonces se les ocurrió el impuesto sobre la renta. Es decir, el origen del impuesto sobre la renta en El Salvador se debe totalmente a la crisis económica de la Primera Guerra Mundial. Y lo dicen claramente. En la explicación de motivos para el impuesto sobre la renta,
dice el documento que el Poder Ejecutivo, tomando en consideración la crisis económica que se ha abatido sobre el país con motivo de la guerra europea y la necesidad urgente en que se haya la administración de crear nuevas rentas. Es decir, el impuesto sobre la renta que ahora conocemos y todos nos toca pagar, tuvo su origen en la crisis de la Primera Guerra Mundial. Además, hay otro aspecto interesante, que es el aspecto populista, cómo vender el impuesto y cómo explicárselo a la gente. Y es que en las consideraciones se decía que no es justo, ni equitativo, ni moral que los gastos del Estado sean cubiertos casi exclusivamente por los que menos poseen o no poseen nada. La justicia más elemental exige que cada ciudadano haga sacrificios en beneficio del Estado en proporción a los medios de fortuna que posee. El do ut des, y eso quiere decir la reciprocidad, tiene perfectamente aplicación en este caso, puesto que son los que más poseen, los que más ocupan y desgastan los distintos servicios de utilidad pública que procura el Estado a la sociedad. Sí, dice, los ricos tienen que pagar impuestos porque no es justo que solo los pobres paguen impuestos. Curiosamente, o no curiosamente, sino que lógicamente, el autor de este documento fue visto más adelante como uno de los grandes enemigos del gran capital. Y él mismo era de una familia poderosa, el doctor Palomo, que fue luego un jefe de uno de los lados en la política salvadoreña más liberales. A lo que voy es que en este momento se están debatiendo grandes temas. Se está introduciendo el impuesto sobre la renta y se está discutiendo quiénes tienen que pagar impuestos porque el gobierno está en verdadera crisis. Entonces tenemos ahí una consecuencia económica de la Primera Guerra Mundial que todavía tiene sus reverberaciones en el día presente con el impuesto sobre la renta. Ahora, después de la entrada, desde que comenzó la guerra, Estados Unidos estaba tratando de conseguir la ratificación en el Senado de Estados Unidos. Entre la firma y la ratificación hubo un buen lapso de tiempo. Y El Salvador, cuando ya se iba a ratificar, empezó a protestar por el contenido del tratado Bryan Chamorro que se había firmado. Y en parte por motivos políticos internos de El Salvador. El Salvador estaba en crisis económica y el presidente Meléndez quería dar a entender al pueblo salvadoreño que él comprendía ese espíritu antiimperialista, anti-yanqui y que él estaba al lado. Entonces él protestó con mucha fuerza en contra de la ratificación del Tratado Chamorro-Bryan. Y si ven ustedes aquí, poco antes, en 1916, muy poco antes de la ratificación del tratado, cuando la ratificación ya prácticamente estaba garantizada, pero el presidente Meléndez comienza a escribir cartas muy fuertes al gobierno de Estados Unidos por el contenido de la ratificación y particularmente habla sobre el hecho de que la base naval en la costa nicaragüense del Golfo de Fonseca viola el principio de neutralidad. Ese es el gran argumento. Es algo que más adelante se va a llamar la doctrina Meléndez y ya vamos a hablar sobre el tema. Pero en todo caso, este fue un poco una patada de ahogado porque ya la ratificación ya era prácticamente segura y en Estados Unidos se ratificó el tratado Chamorro-Bryan el 18 de febrero de 1916. El tratado se ratificó en Estados Unidos, pero todavía faltaba la ratificación en Nicaragua. Entre la ratificación en Estados Unidos y la ratificación en Nicaragua
hubo una intensa actividad diplomática en El Salvador. Y aquí les doy dos noticias en la prensa que nos muestran en qué consistía esa actividad diplomática. Primero, la llegada a El Salvador del ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Julio Acosta. Además, Julio Acosta era alguien que todo el mundo conocía muy bien en San Salvador porque él estaba casado con una salvadoreña y había vivido en San Salvador. Pero él llegaba en misión secreta para coordinar la respuesta entre El Salvador y Costa Rica ante la ratificación del tratado. Y mientras estaba Julio Acosta en El Salvador, el ministro de Relaciones Exteriores le dijo al representante de Estados Unidos: señor representante, aquí le digo confidencialmente que Costa Rica va a protestar ante la Corte Centroamericana de Justicia por ese tratado que creemos que viola el derecho internacional, viola aquellos acuerdos que, patrocinados por los Estados Unidos, nosotros firmamos en 1907. Además de la llegada de Julio Acosta a hablar con el gobierno de Carlos Meléndez, tenemos la llegada de un representante mexicano. Recuerden ustedes que México está en revolución. Parte de la revolución mexicana era nacionalista. Las acciones de los grandes petroleros en México eran parte del problema de la problemática de la revolución mexicana, y México quería ejercer influencia en Centroamérica y envió un enviado especial que se llamaba el ministro Martínez Alomía, un diplomático muy importante. Estamos hablando de un diplomático de alto nivel que quería oponerse al Tratado Chamorro-Bryan. Entonces, hay una gran actividad diplomática en El Salvador para ver cómo va a reaccionar El Salvador ante el Tratado Chamorro-Bryan. Y no es solamente un problema de diplomacia internacional, de geopolítica, de qué va a decir Costa Rica, de qué va a decir México, sino que también una presión interna tremenda. El movimiento antiimperialista dentro de El Salvador era sumamente fuerte. Entonces, en estas circunstancias es que El Salvador también denunció el tratado ante la Corte Suprema, ante la Corte Centroamericana de Justicia. Ahora bien, ven ustedes la diferencia. Sí, Costa Rica y El Salvador, ambos denunciaron el tratado ante la Corte Centroamericana y estaban de acuerdo. De hecho, desde antes había un pacto secreto entre El Salvador y Costa Rica de coordinar sus acciones. Pero El Salvador esperó hasta agosto. ¿Por qué? Porque Costa Rica, que firmó antes de que ratificara Nicaragua, quería que al hacerse pública la oposición de los países centroamericanos, que la legislatura nicaragüense no ratificara. En cambio, El Salvador, que estaba hablando detrás de las espaldas de todo el mundo con Estados Unidos, no quería que fuera efectiva que fuera efectivo ese bloqueo a la ratificación nicaragüense. Entonces se esperó a que Nicaragua ya ratificara para ratificar El Salvador. Es decir, El Salvador se esperó a que fuera totalmente inconsecuente su denuncia ante el Tribunal de la Corte Centroamericana de Justicia. Ahí está esa habilidad de Meléndez de dar una impresión de que él estaba al lado de las fuerzas antiimperialistas, pero al mismo tiempo de hacer cosas que realmente no le hacían ninguna mella a Estados Unidos. Pero, sin embargo, al público se le hacía mucha propaganda a la actitud antiimperialista del presidente Meléndez, cómo el presidente Meléndez estaba del lado del pueblo, y eso aparecía en todos los periódicos, y se hablaba de la doctrina Meléndez. La doctrina Meléndez, que era la doctrina de derecho internacional que apoyaba la denuncia de El Salvador ante la Corte Centroamericana de Justicia, decía que como las aguas del Golfo de Fonseca las compartían los tres países, y que
esa cosoberanía existía aún desde la época colonial, que ningún país podía tomar una decisión unilateral con respecto al Golfo de Fonseca. Y que por lo tanto un tratado hecho por Nicaragua, otorgando bases en el Golfo de Fonseca, afectaba a los demás países y Nicaragua no tenía derecho a hacer ese tipo de tratos. Y es un argumento muy elaborado, decían, bueno, ¿y qué pasa si hay una guerra? Si hay una guerra, quieran o no quieran, si hay una base gringa en el Golfo de Fonseca, cualquier reacción de los países enemigos de Estados Unidos van a afectar también a los demás países. O sea que El Salvador también denunció el tratado, pero una cosa un poco curiosa como lo hizo. La secuencia de acontecimientos fue muy rápida. En marzo de 1917, la Corte Suprema, la Corte Centroamericana de Justicia, perdón, publicó un fallo diciendo que El Salvador tenía razón y que ese tratado que Estados Unidos había hecho con Nicaragua no era legal. Y eso causó pues mucho ruido en El Salvador y hubo manifestaciones de apoyo. El gobierno le hizo toda la propaganda del caso. Pero Estados Unidos y Nicaragua dijeron que no iban a aceptar el fallo y es más que se iban a retirar de la Corte Centroamericana de Justicia. Y ese fue el fin de la Corte Centroamericana de Justicia. Y muy poco después, menos de un mes después, Estados Unidos entró a la guerra. Estados Unidos no había entrado a la guerra, no se había declarado al margen de la guerra europea, pero ya en 1917, en parte por el telegrama Zimmerman, cuando se dio cuenta de cómo Alemania estaba tratando de manipular a México para impedir que Estados Unidos entrara a la guerra, que Estados Unidos por fin entró a la guerra. Y todo esto ocurrió casi simultáneamente, el fallo de la Corte, la entrada de Estados Unidos a la guerra, pero parte del argumento salvadoreño en contra del Tratado Chamorro-Bryan había sido alrededor del tema de la neutralidad que se debería de tener. Entonces, El Salvador se declaró neutral ante la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El Salvador fue el único país de toda Centroamérica que proclamó su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Todos los demás países de Centroamérica le declararon la guerra a Alemania y rompieron relaciones con Alemania. El Salvador no lo hizo. Y aquí tienen parte del argumento que usó Estados Unidos en ese momento, diciendo que había que conservar con la mayor escrupulosidad posible la actitud que se ha mantenido hasta ahora del más absoluto apartamiento de todo cuanto pudiera comprometer ante el juicio de las naciones poderosas en lucha sus deberes de neutralidad. Entonces, los argumentos que había usado El Salvador en contra del Tratado Chamorro-Bryan ante la Corte Suprema, ante la Corte Centroamericana, perdón, sigo equivocándome con eso, y la presión que tenía Carlos Meléndez de los grupos antiimperialistas en El Salvador, prácticamente le impidieron declararle la guerra a Alemania y aconsejaban que era más prudente mantener la neutralidad. Pasemos ahora a las estrategias que seguían los dos países. El representante de Estados Unidos, que ya se los había mostrado ya saliendo del Palacio Nacional con Carlos Meléndez durante la toma de posesión de Carlos Meléndez, era Boaz Long, que era un tipo muy hábil y era un diplomático de cierta influencia política en Washington, que ya había tenido bastante actividad en el Departamento de Estado durante la Revolución Mexicana, era alguien respetado en Washington y que tenía mucha cercanía al secretario de Estado. Y él no quería tener confrontaciones con Meléndez, él creía que era mucho mejor hacer negociaciones a puerta cerrada, cosas secretas. Él fue el que negoció
el tratado que nunca se firmó con El Salvador, y él se dio cuenta que lo que había que hacer era aprovechar la crisis económica. Y aquí les muestro una de las cartas que escribió Boaz Long al secretario de Estado, diciendo que, mientras estaba negociando el tratado, diciendo que usted habrá observado que en mis dos cartas sobre la base naval del Golfo de Fonseca he incluido asuntos financieros. Señor secretario, y está hablando con el secretario de Estado, deben recibir ayuda financiera. Por primera vez en la historia, que yo sepa, han recurrido a nosotros para ellos. Sí, está diciendo, El Salvador hasta esta fecha siempre ha tenido todos sus negocios con Europa. Ahora que están muy mal de dinero y que no pueden hacer negocios con Europa, están acudiendo a nosotros. Hay que aprovecharlo. Y luego dice, proporcionar dinero a El Salvador será rentable para el banquero que en nuestro país lo haga. Nos unirá a este pequeño país como nada más lo podría hacer. Y de hecho esta fue la política de Estados Unidos por décadas. Es decir, El Salvador es un país muy débil económicamente y hay que aprovechar esa debilidad económica para que haga lo que conviene a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y luego, parte de la habilidad de Boaz Long es saber cuándo había una oportunidad. Tanto es así que cuando se dio el terremoto en San Salvador, que fue poco después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, en junio de 1917, Boaz Long recomendó al secretario de Estado, bueno, esta es una oportunidad para acercarnos más a El Salvador mandando ayuda financiera para la guerra, para el terremoto, porque el terremoto fue sumamente destructivo. La gente se ha olvidado ya de lo que fue el terremoto de San Salvador de 1917, pero muchísimas casas fueron destruidas, hubo muchísimos muertos, y no fue solo en San Salvador, sino que también en los alrededores. En todo caso, Boaz Long era un diplomático muy hábil que comprendía las circunstancias políticas que tenía que enfrentar Carlos Meléndez contra los grupos antiimperialistas, y de hecho El Salvador nunca pagó ningún precio por su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Boaz Long comprendía perfectamente cuál era el juego. Luego tenemos la estrategia de Carlos Meléndez. Carlos Meléndez, que tenía que dar la impresión de que él estaba del lado de los antiimperialistas, trató de usar a México como contrapeso. Él buscó un acercamiento con México y había recibido a Martínez Salomía, como ya se los dijo. Además, aceptó un gran gesto de acercamiento de los mexicanos, que fue el donativo de una estación inalámbrica. Que esto es muy curioso y esto es algo que es muy poco conocido. Una de las estrategias de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial era acercarse a México y también a través de México poder crear una red inalámbrica. En aquella época eso era la tecnología más grande, al margen de las redes inalámbricas de Estados Unidos, para tener una red de comunicaciones mundial. Y la compañía Telefunken, la compañía alemana, iba a proporcionar los equipos y Carranza los iba a distribuir. Y de esta forma Carranza le dio un donativo a El Salvador de la famosa estación inalámbrica, tanto que las primeras telecomunicaciones serias de El Salvador se hicieron gracias a este donativo mexicano, que está totalmente vinculado al tema de la Primera Guerra Mundial y el esfuerzo de los alemanes de querer tener una red de comunicaciones mundial. Entonces, Meléndez usaba a México un poco como contrapeso para dar la idea de que él no era pro-yanqui, sino que era pro-mexicano. Y los mexicanos trabajaban muy duro en esto. De hecho, la prensa gráfica, bueno, en aquella época solo se llamaba La Prensa, comenzó como un periódico subsidiado por el gobierno mexicano para poder tener propaganda en El Salvador. Otra parte de la estrategia de Carlos Meléndez fue abrazar el movimiento unionista, diciendo que la Unión de Centroamérica iba a ser como el mejor instrumento para defenderse de Estados Unidos. Y por supuesto,
la estrategia más importante de Carlos Meléndez fue su duplicidad, su hipocresía. De hecho, si usted recuerda, él había realmente negociado con Estados Unidos un tratado secreto que no se llevó a cabo por motivos un poquito complejos, pero en parte tenía que ver por las urgencias dentro de los Estados Unidos más que en El Salvador. Y finalmente, cuando terminó la guerra, Carlos Meléndez lo primero que hizo fue correr a acercarse a los Estados Unidos y Estados Unidos lo abrazó inmediatamente. El 11 de noviembre fue el armisticio. Estamos celebrando este mes el aniversario del armisticio, el fin de la Primera Guerra Mundial, y un mes más tarde hubo un acto muy curioso en Washington, que se los voy a explicar un poquito en detalle para terminar, porque esto es una buena forma de terminar. Carlos Meléndez escribió un artículo largo sobre las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador. En ese artículo no mencionaba en absoluto el problema del tratado, era simplemente económico. Y Boaz Long, el representante de Estados Unidos, ya había regresado a Washington y organizó que se leyera en la Unión Panamericana, un edificio muy elegante en Nueva York, el artículo de Meléndez, y no llegó Meléndez, lo leyó el representante de El Salvador, el señor Saldívar, y asistieron a esa presentación la gente más importante de Washington. Y déjame ver si puedo destacar aquí un poquito esto. Entre las personas que asistieron a la lectura del artículo de Carlos Meléndez estaban el secretario de Estado, el secretario de la Marina, el secretario del Interior, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, varios senadores, el cuerpo diplomático. Es decir, que Estados Unidos le daba el espaldarazo inmediatamente después de la guerra a Carlos Meléndez, que se había declarado neutral. Es decir, que al final de la guerra, y en parte debido a las tremendas necesidades económicas que tenía El Salvador en aquella época, la ascendencia de Estados Unidos sobre El Salvador se consolidó. Y se consolidó todavía más con el sucesor de Carlos Meléndez, Jorge Meléndez, que firmó un empréstito realmente vergonzoso con Estados Unidos en 1922. Entonces, quizá el impacto más grande de la Primera Guerra Mundial sobre El Salvador fue el aumentar muchísimo la influencia de Estados Unidos sobre el país.